Hola mis amigos, este es tu pastor Natán González. Yo espero que todos ustedes se encuentren muy bien en este día, que el Señor les esté bendiciendo a ustedes y a su familia grandemente y que y que su presencia les esté abriendo puertas, bendiciéndoles y que las cosas estén muy bien. Espero que tú y los tuyos se encuentren muy bien de salud y que se estén cuidando en todo momento. Si ya han desmontado los adornos y las luces navideñas, tienen un paso hacia adelante. Yo todavía no lo he hecho, así que feliz Navidad todavía a todos ustedes. Bueno, para nosotros los cristianos todo el año es Navidad, ¿verdad que sí? Bueno, hoy continuamos con la serie titulada Días del Futuro Pasado. Y en esta serie hemos estado hablando de cómo para poder mirar hacia el futuro y tener un futuro sólido, un futuro de propósito, debemos tener un fundamento. Y este fundamento no es un fundamento nuevo, un fundamento que ya está establecido en la palabra del Señor. Es un fundamento que el Señor nos ha dejado a través de los tiempos y es no solamente su presencia, sino las verdades bíblicas que Él ha dado para nuestra vida. Verdades bíblicas que llevamos estudiando por miles de años y se han establecido cosas en las que muchos de nosotros hemos estado de acuerdo porque son el fundamento que debemos tener para la iglesia. Y este año 2021, 2021, yo espero poder enseñar la verdad del evangelio desde tres perspectivas diferentes: intelectualmente, espiritualmente y prácticamente. Y en esta serie estamos hablando de ambos, intelectual y prácticamente. Esta serie, Días del Futuro Pasado, es acerca del fundamento que debemos tener en Cristo. ¿Sabes por qué en Jesucristo? Porque solo Jesucristo y en su palabra nosotros vamos a comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Y esto es bien importante. Quién tú eres es tu identidad, es la persona que el Señor te ha revelado que tú eres. ¿De dónde viene? Nosotros venimos de la presencia de Dios. ¿Y hacia dónde vamos? Sabes que el futuro es incierto, pero siempre que estemos en las manos de Jesucristo, todo saldrá bien. ¿Por qué? Porque debemos entender que el mundo en el que vivimos, la sociedad, la familia, hasta la iglesia, cambia. Tiene que cambiar, la gente cambia, los tiempos cambian, las sociedades cambian. La persona con la que tú eras novia hace 10, 15, 20 años atrás ha cambiado, tus hijos han cambiado, tú has cambiado y asimismo nosotros debemos cambiar. Los cambios no son malos, son muy buenos. Dios le dio la propiedad de cambio a todos los seres vivientes en la naturaleza para que podamos evolucionar a través de las diferentes situaciones que presentan. El año 2020 nos demostró que la vida y el mundo y la historia en el que vivimos ha cambiado. Entonces, para que podamos sobrevivir estos cambios, sobrellevarlos y poder adaptarnos de una forma eficiente, debemos tener una doctrina que nunca cambia, una palabra que nunca cambia, porque le servimos a un Dios que, aunque nos hizo para que cambiemos, Él nunca cambia. Y hemos hablado ya de en qué creemos. Creemos en la palabra, donde buscamos nuestras verdades, las buscamos en la palabra de Dios, en la Biblia. La semana pasada hablamos de dónde venimos de la presencia de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Hoy vamos a hablar de por qué estamos aquí. Nosotros estamos aquí porque tenemos un propósito en el Señor, y el propósito es que representemos a Jesucristo en todo momento, en todo lugar, con toda persona con la que nos relacionamos o con la que convivimos. Nosotros somos el Jesucristo que una persona un día conoció. Y quiero que vayamos a la palabra que se encuentra en el libro de Juan capítulo 1, versos del 1 al 5. Hoy no tengo un mensaje muy largo. ¿Por qué? Porque no tiene que ser muy largo. Vamos a leer la palabra. Son 5 versos solamente. Vamos a aplicarlos de una forma temática. Vamos a mirar otros libros de la Biblia: Génesis, Primera de Juan, y más adelante vamos a traerlo todo junto hasta y poder desempacar lo que aquí dice la palabra y traerlo junto para poder aplicarlo a nuestra vida de la mejor forma. La Biblia dice: ponte de pie donde te encuentras, si lo puedes hacer, busca la palabra, Primera de Juan capítulo 1, verso del 1 al 5, o mira el pasaje que tenemos en la pantalla. Leemos la Biblia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. En el principio estaba el Logos, estaba el Verbo, estaba la palabra, estaba el Cristo. Él estaba con Dios, pero el Logos era Dios. No dice no era, dice era Dios. Este estaba con Dios desde el principio. Todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que fue creado hubiera sido creado. En Él estaba la vida. La vida era la luz para la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no la pudo apagar. Yo quiero leer ese verso nuevamente. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no la pudo apagar. Padre, gracias te doy porque tú eres un Dios bueno, poderoso, maravilloso. Yo te pido, Señor Jesucristo, que en este día tú me hables a mí y hables a través de mí. Úsame, Dios, y haz tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El propósito, el tema del propósito es un tema bien común que hablamos en la iglesia. De hecho, encontrar el propósito de uno en esta vida es una de las búsquedas más grandes de la humanidad. El propósito es lo mismo que el potencial. Todos lo tenemos. Todos nosotros tenemos cierta cantidad de potencial. Todos nosotros tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para cada ser humano, para cada uno de nosotros. ¿Sabes qué es lo bueno de nuestro propósito en el Señor? Que nuestro propósito lo tenemos desde antes de que naciéramos. Pablo menciona en la palabra que Dios había determinado nuestro propósito antes del fundamento de la tierra, antes de que Él creara la luna, el sol y las estrellas. Él lo creó. ¿Sabes la Biblia en Génesis? Lo leemos la semana pasada, Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde antes de ese verso, si fuéramos a tener un verso antes, Génesis 1:0 o Génesis 0.1, el que sea, hubiera dicho: Dios tiene un propósito para cada individuo que va a ser mencionado en este libro y que nacerá desde este momento en adelante en la historia de la humanidad. Dios nos dio este propósito y Dios nos creó para que le representáramos a Él. La Biblia dice en la palabra que Él nos dio de su poder y de su autoridad. Nos creó a su imagen y a su semejanza. El problema es que desde la caída del hombre, la caída de la humanidad, que es mencionada en el capítulo 3 del libro de Génesis, nos dice que comenzamos a hacer la imagen rota de un Dios perfecto. Entonces nosotros en imperfección no podemos hacer una completa o buena o perfecta representación de un Dios que es perfecto. Por lo tanto, Dios prepara una estrategia para que nosotros pudiéramos volver a adquirir el propósito con el cual fuimos creados. Esta estrategia, este plan es Jesucristo. La Biblia dice que nosotros debemos identificar quién es Cristo para que entonces podamos entender la razón por la cual nosotros estamos en este mundo. Si nosotros nos colocamos en las manos de Jesucristo, entonces, hermanos, pondremos en Él nuestra fe. Dios va a tomar nuestras vidas, nos va a regenerar las rupturas y las va a transformar a vidas llenas de propósito. Y lo primero que debemos conocer es que para cumplir nuestro propósito debemos aceptar nuestra misión, y nuestra misión es nuestra imagen, va atada a la imagen de Dios. Déjame decirte algo: todos nosotros estamos aquí porque somos la imagen y la semejanza de Dios. Nosotros somos la imagen de Jesucristo. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versos del 26 al 27. Entonces dijo Dios: creemos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que éste sea amo de los peces del mar, de las aves de los cielos, los animales en toda la tierra y todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Dios creó a la humanidad a su imagen. A imagen de Dios la creó, hombre y mujer los creó. Pero sabes que la Biblia también dice en el libro de Juan capítulo 1, versos del 1 al 4, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio estaba el Logos, el Logos estaba con Dios, el Logos era Dios. Este estaba con Dios desde el principio y todas las cosas fueron por Él creadas, y sin Él nada de lo que fue creado hubiera sido creado. Dios, dice la Biblia, le dio al hombre y a la mujer su imagen, su semejanza, su apariencia.
Cristo Jesús, el Logos, estaba en el principio con Dios. Por lo tanto, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Qué es la imagen y semejanza de Jesucristo, hermano? La imagen y semejanza de Dios, la apariencia de Dios, la perfección, el poder y la autoridad de Dios en nuestra vida. Verás, Dios es el creador. Él lo creó todo, creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Y encima de toda la creación, Dios nos puso a nosotros. Dios a ti te creó perfecto. Dios te creó con importancia. Dios te creó con un propósito. Dios te creó con dignidad. Dios te creó con respeto. Dios te creó con inteligencia. Dios te creó con sabiduría. Dios te creó con belleza. Cuando tú naces, la palabra dice que tú naces porque Dios te lleno de inocencia, lleno del amor, lleno de paz, lleno de la alegría, lleno de la presencia de Jesucristo. De la misma forma, esta era la misma perfección que tenía Adán. Cuando él nació, nosotros somos el espejo de la perfección de Dios, pero con nuestra desobediencia perdemos esta perfección. Entonces la palabra nos dice que Dios, nos dice que el Logo, nos dice que el Verbo, nos dice que la palabra, nos dice que el Dios mismo, Jesucristo, vino a darnos salvación. El trabajo de Jesús fue el de venir a salvar todo lo que se había perdido. Salvador no funciona como un adjetivo o un título, sino que funciona como la función de su trabajo. El mecánico arregla carros, el constructor construye casas, el doctor salva vida en el hospital, el bombero apaga el fuego, el policía mantiene el orden y el Salvador viene a salvar todo lo que se había perdido. ¿Cuántos le pueden dar una alabanza al Señor ahí donde tú te encuentras? La palabra implica que el trabajo de Jesús es el de venir a salvar la humanidad. La salvación era referente al rendirnos, al ser redimidos, de la esclavitud espiritual, porque en el momento en el que perdimos la perfección de Dios, comenzamos a ser esclavos del pecado. Déjame hacer un paréntesis aquí, tienes que ponerle una marca bien importante a esto. Desde el momento en el que perdimos la perfección de Dios, comenzamos a ser esclavos del pecado. Jesucristo vino a salvarnos del pecado, viene a llevarnos a una reconciliación con Dios. Jesucristo, el Logos creador, Él vino a salvarnos. Por lo tanto, la salvación es una nueva creación en Cristo. Nosotros somos la imagen de Dios, pero Jesús también dijo que Él era la imagen de Dios. Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Logos, la palabra, el Verbo, Él estaba en la creación y el Salvador dijo: yo soy la imagen de Dios. Significa que yo también, tú y yo también somos hijos de Dios. Sin embargo, tú y yo estamos rotos por el pecado, pero Jesús no tenía pecado. Entonces Jesús, dice la Biblia, tomó nuestros pecados, los de nuestros padres y los de toda la humanidad, rompió su imagen, rompió su cuerpo, rompió su carne y derramó su sangre para que nosotros ya no estemos rotos por el pecado. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso y una alabanza al Señor por eso? La Biblia nos enseña que el trabajo de Jesús como creador y salvador es el de entregarnos entonces la libertad. Nosotros estamos aquí porque Jesucristo nos ha puesto en libertad. Jesucristo mismo dijo: yo he venido a libertar y a anunciar liberación. Me encanta esa frase. ¿Cuál es la diferencia entre la libertad y la liberación? La libertad está relacionada con la esclavitud. Verás, como dije hace unos segundos atrás, desde el momento en el que perdimos la perfecta imagen de Dios, nos hemos convertido en esclavos del pecado. La libertad está relacionada con la esclavitud. Éramos esclavos del pecado. Alguien compró nuestras vidas, nos redime de la esclavitud y nos pone en libertad. Éramos esclavos del pecado. Teníamos una situación legal que nos hacía esclavos. Nacimos esclavos o fuimos conquistados por pero una fuerza
mayor que la que nos esclavizó vino. Entonces nosotros que éramos esclavos porque nacimos en este cuerpo de carne, fuimos comprados por una fuerza mayor, la que nos redime y nos puso en libertad. Éramos esclavos del pecado porque nacimos en este cuerpo de carne que estaba atado del pecado, y la fuerza de los enemigos nos esclavizó más y más cada día. Pero Dios, con la sangre de Jesucristo, nos compró, nos redimió y nos puso en libertad. Ahora la liberación tiene que ver con el estar preso. Nosotros estábamos presos por las consecuencias de nuestras acciones. Éramos esclavos del pecado, pero estábamos presos por las consecuencias de nuestras acciones. Entonces fuimos puestos en libertad y nos toca ahora físicamente el salir por nuestra propia fuerza de la prisión en la que nos encontrábamos. ¿Qué es lo que te estoy explicando? Que habíamos sido sentenciados a sufrir las consecuencias de nuestras acciones, pero el juez tuvo misericordia y removió la sentencia. Ahora, para no volver a la prisión, nosotros debemos tener arrepentimiento. Para no volver a la prisión, nosotros debemos confesar nuestro crimen. Para no volver a la prisión, debemos cambiar nuestro comportamiento. ¿Te acuerdas de que la semana pasada yo estaba hablando acerca de la santificación posicional y práctica? Bueno, la libertad y la liberación van de la mano con la santificación posicional y la santificación práctica. Verás, posicionalmente Jesucristo nos liberta de la esclavitud del pecado sin que nosotros hayamos hecho nada, y no hay nada que podamos hacer. Pero prácticamente Jesucristo abre la celda donde nos encontrábamos, proclama, nos dice: ya eres libertado de esta prisión, pero nos toca a nosotros salir de esta y, con la ayuda del Espíritu Santo, no volver a ella. Nosotros éramos esclavos del pecado porque nacimos en esclavitud. Dios entregó a su Hijo como un sacrificio de redención, pagó nuestra deuda y nos puso en libertad. Nosotros éramos presos por nuestras acciones de pecado. Jesucristo tuvo misericordia, abrió la celda en la que nos encontrábamos, pero nos toca a nosotros salir de esta. ¿Cuál es la diferencia entre la libertad y proclamar liberación? Que nosotros estábamos siendo oprimidos, presos por el pecado. Y la palabra dice que Jesucristo, el que viene, liberta al oprimido de la prisión. Esto significa que Él toma tu carga, se le echa encima para que tú lo puedas seguir sin tener ninguna carga. Nosotros también escuchamos la voz de Dios que nos proclama liberación y nos dice: desde ahora en adelante ya estás libre de esta celda. Has sido liberado de la muerte por la muerte de Jesucristo, y desde ahora en adelante tú no tienes que volver a ser el mismo. Estás justificado. ¿Y qué es la justificación? La justificación proviene de la justicia de Dios. Este es el concepto de que Dios nos ha medido, nos ha pesado y nos ha encontrado satisfactorio. El problema es que la Biblia dice que esto no ha sucedido de esta forma. El entendimiento es que cuando Dios mira a uno, lo ve en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que tiene que estar haciendo, y Dios se complace. La palabra específica nos dice que nosotros no somos justos. Isaías menciona que nuestra justicia es como un trapo sucio que uno utiliza para limpiar baños. Pero Jesucristo, cuando murió en la cruz, derramó su sangre. En el sentido espiritual, la sangre de Jesucristo nos cubre. Y cuando Dios nos ve, Él no ve nuestra injusticia, Él ve la justicia de Jesucristo. Hoy Dios se complace en nosotros porque nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Entonces la justificación se convierte en el acto en el que Jesucristo tomó nuestros pecados y se los colocó encima a sí mismo, y se amputó su justicia y la coloca sobre nosotros. Y déjame decirte que esto es solo recibido por gracia, solo por la fe en Cristo, solo por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, solo para la gloria del Dios Padre, solo con la autoridad de la palabra. Y este es el propósito por el cual Dios te ha traído a este mundo. Esto es lo que tenemos que estar buscando.
Nosotros debemos estar buscando el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú y yo hoy nosotros nos encontramos aquí porque Dios tiene un propósito para nosotros. Dios nos ha creado con un propósito. Dios no hace nada simplemente por hacerlo. Nosotros hacemos cosas por hacerlas. Pero Dios no lo hace. Tu vida es mucho más importante que el levantarte, ir al trabajo, a la escuela, volver a tu hogar, comer y volverte a la cama para hacer lo mismo al otro día. Tu vida es más importante que el levantarte tarde, prender Zoom, agarrar clases o ir a tus reuniones de trabajo para hacer la cena, volverte a comer y hacer lo mismo al otro día. El propósito de Dios en tu vida es que puedas reflejar la imagen de Jesucristo haciendo tres cosas: dando amor, dando compasión y teniendo misericordia. Déjame mencionarlo nuevamente: dando amor, teniendo compasión y misericordia. Nuestro propósito en el Señor es que Dios nos ha llamado a tener amor. El amor de Jesucristo es un amor en el que uno tiene que morir. No es morir físicamente, sino estar dispuesto a morir por las personas a las que uno ama. Pero uno debe dejar las barreras que nos impiden tener una relación con otras personas. ¿Sabes por qué? Porque el amor es un ciclo en el que todos nosotros tenemos, déjame decirlo bien, tenemos que participar. Si yo no amo a mi hermano, no puedo amar a Dios, porque ¿cómo puedo amar a Dios al que no veo si no amo a mi hermano al que veo? Si yo no amo a Dios, no me puedo amar a mí mismo, porque yo no puedo amar a Dios, que es la perfección, y a mí que soy, si yo no amo a Dios, que es la perfección, no puedo amar a mí, que soy la imagen rota del Dios perfecto. Y si yo no me amo a mí mismo, yo no puedo amar a mi hermano o a mi vecino o a mi prójimo, porque yo tengo que amarles a ellos como me amo a mí mismo. Es por eso que cada día dice la palabra que me debo vestir y revestir del amor de Dios. La palabra dice en 1 Juan 4:19, alégrase, nosotros amamos porque Él nos ha amado primero. A mí la persona no me tiene que caer bien para yo poderla amar. A ti no te tiene que caer bien esa persona, no tienes que tolerar a esa persona, no tienes que vivir con esa persona, ni siquiera tienes que hablar con esa persona. Pero si tú permites que el amor de Dios te revista cada día, Dios te va a usar para interceder por esa persona, para tocar a esa persona, para transformar a esa persona, y habrá reconciliación en el nombre de Jesús. Número 1, debemos tener amor. Número 2, también debemos tener compasión. Hermanos, la compasión le devuelve la vida a aquellos que están muertos. La compasión celebra el retorno de aquellos que ignorantemente nos habían abandonado. La compasión restaura las relaciones que estaban destruidas. La relación ve al individuo que está roto y hace sentir a nosotros el dolor que él o ella tiene, y movemos el cielo y la tierra para restaurarle. Esa es la compasión de Dios. Número 3, Dios nos llamó a tener misericordia. Nosotros no merecíamos ser perdonados, pero aún así Él nos perdonó, se acercó a nosotros y nos redimió de nuestro pecado. El perdonar es acercarnos y transformar. El perdonar, acercarnos y transformar a aquellos que se sienten que están abandonados, solos y desamparados. Que mostremos misericordia al que no la merece. La pregunta que yo te hago hoy es: ¿entiendes la razón por la cual tú estás aquí? No estás aquí por accidente. Tú no estás aquí por error. Tú no estás aquí porque algo simplemente pasó por pasar. Tú estás aquí por amor. Hace un tiempo atrás yo tuve una batalla espiritual muy grande. Y estaba siendo tan tonto que le dije al Señor que si Él deseaba tomar mi vida, que me parecía bien. Recuerdo que me acosté en mi cama y literalmente estaba esperando la muerte. Me sentía derrotado emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Ya no deseaba seguir hacia adelante. Y desde ese momento, sabes que lo primero que me vino a la mente fue la imagen de mis hijos entrando a mi habitación y encontrando a mi cuerpo muerto. Y recuerdo que escuché la voz de Dios que me dijo: tú no estás aquí por ti, tú estás aquí por ellos. Fue Dios.
En ese momento me puse a pensar en cuánto yo amo a mi hijo, en cuánto yo amo a mi hija, cómo yo deseo no solo verlos crecer, sino que sino que ellos tengan a su verdadero padre en tu vida, en sus vidas al crecer. Y en ese mismo instante todos mis deseos de morir desaparecieron, que estoy dispuesto a hacerlo. ¿Quién soy yo para pelear contra la voluntad de Dios? Pero mientras cada día dure más, lucho por mi familia. Todavía me siento cansado, todavía a veces me siento derrotado física, emocional y espiritualmente, pero desde ese momento en adelante yo entendí cuál era mi propósito. Mi propósito es el de ser un padre para mis hijos, es el de encaminarles en el camino del Señor, así como mi papá y mi mamá hicieron conmigo. Mi propósito es el de representar a Dios en mi hogar, en la vida de Samuel, en la vida de Francisca y donde quiera que yo vaya. Mi propósito es el de entender que no importa cuán cansado, cuán derrotado me pueda sentir, Dios me da un motivo para vivir, y este propósito es lo que me da felicidad. En este día que tú te sientes que en realidad tú no tienes un motivo para seguir hacia adelante, si ya tú no tienes esperanza y si tú no tienes un propósito para vivir, yo deseo que tú le abras tu corazón a Jesucristo y le permitas entrar, porque el propósito de Dios para ti es que tú les representes en las vidas de aquellos que son parte de tu vida. Que tú les representes a Dios en las vidas de aquellos que te conocen, que te ven. Porque hay muchas personas que hoy no conocen a Jesucristo, pero tú puedes ser el único Jesucristo al que ellos conocieron. Y si tú deseas ser el Jesucristo que alguien conoce, yo deseo que tú hagas esta oración conmigo y levantes tus manos ahí donde te encuentras, cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor Jesús, en este día yo declaro que yo deseo ser como tú has sido conmigo. Lléname de tu presencia, hazme tuyo, empodérame para tocar las vidas de aquellos que me rodean. Desde hoy en adelante yo soy tuyo y tú eres mío. Yo vivo para ti, para seguir tu palabra y para escuchar tu voz. Gracias te doy, Dios. Todo esto lo declaro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor y una alabanza ahí donde tú te encuentras. Si tú hiciste esta oración conmigo desde lo más profundo de tu corazón, envíame un mensaje para darte seguimiento. Si deseas ser parte de nuestra iglesia, te voy a hablar que los pasos tienes que seguir. Son cosas facilitas. Y si no quieres ser parte de nuestra iglesia, voy a hacer lo mejor posible para ayudarte a conseguir la mejor iglesia para ti. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos el miércoles en nuestro servicio de oración y la semana que viene en nuestro mensaje final de nuestra serie Días del Futuro Pasado. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente.